esté bien escrita, sino que esté bien elaborada. Y la redacción es nada más una parte de eso. La redacción es una pequeña sección de la gran tarea de elaborar una sentencia. Se nota mucho cuando una sentencia está mal redactada, pero no es solamente eso lo importante. Lo importante es que la sentencia esté bien pensada, esté bien formulada desde el esquema mental y que después eso se traduzca en un buen fallo, en una buena estructura y además en un texto que se pueda entender. Más allá de que esté bien redactado, tiene que estar pensado para que todo el mundo lo comprenda. Pero ya de eso hablaremos el día de mañana. Hoy entonces nos vamos a dedicar a hacer un análisis rapidito de los métodos de interpretación jurídica que en un momento dado se pueden convertir en argumentos jurídicos. Ahora, les pido que por favor vayan pensando para mañana, ya mañana, tener cada uno de ustedes un fragmento o pueden tener una resolución a la mano que les gustaría que revisáramos entre todos. No se preocupen, aquí no se va a juzgar a nadie, no vamos a tachar a nadie por nada, no va a ser una calificación, simplemente es importante que por favor tengan mañana lista una sentencia que quizá están elaborando o que ya terminaron de elaborar o que se dictó en su órgano jurisdiccional o en algún otro. Pueden decir incluso que lo hizo algún primo o algún amigo o el primo de un amigo, ¿no? Para que nadie vaya a juzgarlos aquí porque está mal hecha. El punto es que a partir de mañana seamos muy prácticos en este taller, que a partir de mañana la sesión se vuelva todavía más interactiva, más allá de que estarán participando a través del chat e incluso a través del chat privado, como lo hicimos ayer, para que, bueno, a través de compartir la pantalla, ¿no? Compartir algunas sentencias, pues entonces podamos todos analizar cuáles son algunos de los defectos que se pueden dar en la elaboración de las resoluciones. Y también en los acuerdos, ¿eh? Si alguien quiere, a ver, y lo digo claramente, si alguien no tiene una sentencia a la mano, porque por la labor que desempeña en el órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrito, no hace resoluciones, no prepara sentencias o no hace adelantos de sentencias, bueno, igualmente puede proponer que analicemos un acuerdo con un contenido más o menos sustancioso y lo revisamos. Y a partir de esa práctica es que pues iremos dando la clase a partir de mañana a la mitad de la sesión aproximadamente. Yo espero que así sea. Espero no excederme en la sesión más allá de la primera hora en cuanto a la explicación de los principios de elaboración de sentencias. Pero ahí está esa pequeña tarea. Por favor, busquen una sentencia, busquen un acuerdo que les gustaría que revisáramos aquí. Y bueno, pues si estaban dudando de cualquier cosa sobre alguna sentencia que iban a dictar, pues con absoluta confianza aquí la revisamos entre todos. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Hoy toca hablar de los métodos de interpretación jurídica. Si hay alguna duda, por favor, manifiéstenmela a través del chat. Ya saben que me pueden mandar un mensaje privado. Solamente es cuestión de que abran el chat ahí abajo en la ventana de Zoom. Cuando se despliega el chat hasta abajo, dice enviar a. Si hacen clic, se despliega una lista y salen todos los nombres de quienes nos encontramos aquí. Es cuestión de que hagan clic en mi nombre y entonces el mensaje sea privado, para que si les da pena que todo el mundo se entere qué están preguntando, bueno, pues, lo pueden hacer con absoluta confianza, de manera anónima, y así conservaré su persona en caso de que me manden el mensaje privado. Pero es importante que pregunten si tienen alguna duda. Y es importante que me digan si va quedando claro todo. ¿Ok? Bueno,
Entonces, asumo que no hay dudas de ayer. Nada más haciendo una recapitulación, hemos dicho, pues eso, ¿no? ¿Qué es la argumentación jurídica? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el papel del Poder Judicial en la actualidad? ¿Por qué el Poder Judicial se encuentra obligado a argumentar? Y hoy veremos entonces algunos de los argumentos y también explicaré y empezaré por ahí cómo argumentar con principios jurídicos. Después de esa muy pequeña introducción de cómo argumentar con principios jurídicos, hablaré de los métodos de interpretación jurídica en concreto que ustedes ya conocen y dominan. Bueno, entonces, hay un tema que es importante analizar, que es la argumentación en el siglo XXI. ¿Cómo se argumenta en el siglo XXI? Sí es verdad que con los métodos de interpretación jurídica convertidos en argumentos, pero sobre todo hay que argumentar a partir de principios jurídicos. La argumentación en el siglo XXI se hace ya no solamente con leyes, sino sobre todo, la mejor argumentación se hace con principios jurídicos. ¿Dónde encontramos esos principios jurídicos? Típicamente en tratados internacionales y en constituciones. Los principios jurídicos se encuentran realmente en muchos ordenamientos jurídicos. Sin embargo, lo clásico o lo típico, lo normal, o lo más frecuente, es que los principios jurídicos se encuentren en constituciones y en tratados internacionales. ¿Por qué es así esto? Bueno, porque son estos dos tipos de normas los que normalmente contienen un mayor número de derechos humanos regulados o protegidos. Hay que recordar que los principios jurídicos son el fundamento de los derechos humanos. Es decir, ¿por arriba de los derechos humanos hay algo más? Definitivamente sí. Por arriba de los principios jurídicos se encuentran, perdón, por arriba de los derechos humanos se encuentran los principios jurídicos. Me explico. ¿Qué es un derecho humano? Bueno, pues un derecho humano es una prerrogativa que todos tenemos por el simple hecho de ser personas. Más allá del tiempo que tenemos el día de hoy y más allá del objetivo del curso, se encuentra el análisis de a quién le toca respetar los derechos humanos y quién es deudor de los derechos humanos, si el Estado o todos los particulares y el Estado, en fin. Pero el punto es que los derechos humanos son prerrogativas que todos debemos gozar por el simple hecho de ser personas. Pero esos derechos humanos se encuentran basados en nuestra naturaleza humana. ¿Y cuál es su fundamento principal? Los principios jurídicos. ¿Y en dónde están regulados los derechos humanos? Pues normalmente en tratados internacionales y en constituciones. También en otras normas, definitivamente, en la jurisprudencia, ¿no? Obviamente, en sentencias. Hay sentencias que, sin que existan derechos humanos, en tratados internacionales, los terminan reconociendo o estableciendo, como por ejemplo el derecho a la salud. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que existe el derecho a la salud a pesar de que no se encuentra regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, ahí tenemos un caso en el que ni una constitución ni un tratado internacional prevén el derecho a la salud o a la protección de la salud, propiamente dicho, pero existe ese derecho en una sentencia. Bueno, también hay unas leyes que reconocen derechos que no se encuentran establecidos en la Constitución, como por ejemplo la objeción de conciencia. La objeción de conciencia en México no está regulada en la Constitución, y menos mal. Y ese es un tema muy interesante que nos desviaríamos mucho si lo tocáramos, pero nada más les digo, la objeción de conciencia no se puede regular porque si se regula se destruye. Sin embargo, está reconocida como derecho, por ejemplo, en la Ley General de Salud. Bueno, todos estos entonces son ordenamientos, son fuentes de derecho, son normas jurídicas que prevén la protección de derechos humanos. Arriba de esos derechos, arriba de esas normas que regulan los derechos humanos, se encuentran los principios jurídicos.
¿Cómo argumentar con ellos? Argumentar con principios jurídicos no es argumentar a partir de leyes. Que quede claro. No es argumentar a partir de constituciones o de tratados internacionales. Argumentar a partir de principios jurídicos supone la necesidad de hacer un desarrollo intelectual que supera el estudio de la ley o supera el estudio de la norma jurídica de que se trate. De hecho, se podría decir que este es un estudio que deriva 100% de la creatividad judicial, deriva 100% de la creatividad del intérprete jurídico o de quien argumenta. ¿Por qué? Porque los principios jurídicos, los mejores principios jurídicos, no están regulados. Aquí tenemos que hablar de dos tipos de principios jurídicos, los principios fuertes y los principios débiles. Muy rápidamente lo explico. ¿Qué son los principios jurídicos fuertes y qué son los principios jurídicos débiles? Los principios jurídicos fuertes son aquellos que ya sean, los fuertes son aquellos que ya se han logrado deducir a partir de la naturaleza humana, pero no están regulados en ninguna norma de derecho positivo. En cambio, los principios jurídicos débiles son aquellos principios que, habiéndose deducido de la norma jurídica, del derecho natural o de la naturaleza humana, se han llevado ya a una norma jurídica positiva. Les pongo un ejemplo, como lo que decíamos ayer, el derecho a la protección de la salud o la libertad de expresión. Sabemos que esos son principios jurídicos. Si los dejamos así, en abstracto, y no hacemos mayor desarrollo de ellos en normas jurídicas, se les llama principios jurídicos fuertes. Pero, si esos principios jurídicos ya han sido regulados en una constitución o en un tratado internacional, siguen siendo principios jurídicos, pero se les llama principios jurídicos débiles, porque su existencia y su regulación ya dependen de la voluntad del ser humano en general. Ahora, ¿desde qué óptica de la naturaleza humana nos habla? Me parece una muy buena pregunta. Asumiendo naturaleza humana como lo que nos hace ser humanos y no otra cosa. Me parece que esta es una muy buena pregunta y me quedo en ella para hacer algunas puntualizaciones. A ver, sin ponerme muy filosófico, ¿no? Nada más explico que la naturaleza es lo que hace ser una cosa, esa cosa y no otra. La esencia de algo. ¿Cómo sabemos que un ser humano es un ser humano? Bueno, pues por nuestras características esenciales. La naturaleza humana es la que nos distingue del resto de los seres vivos. Yo incluso podría decir del resto de los seres. ¿Y qué es la naturaleza humana? Pues lo que nos hace ser personas. ¿Y qué nos hace ser personas? No otra cosa más que nuestra potencia intelectual. Conste que hablo de la potencia. No digo que usemos la inteligencia en el acto. La potencia intelectual, 1. Y 2, que somos seres vivos, pero de naturaleza animal. Nuestra naturaleza es ser animales racionales. Entonces, ¿cuál es la óptica desde la cual hablo de naturaleza humana? Pues desde la óptica más objetiva, más neutral. Que ser humano es una sustancia individual, un animal, pero de naturaleza racional. Y conste, lo reitero, no hablo de que en el acto utilizan inteligencia, porque hay personas que no utilizan inteligencia porque no pueden desarrollarla y siguen siendo personas. Como por ejemplo los anencefálicos o quienes tienen alguna discapacidad intelectual. Bueno, son personas, son seres humanos que no utilizan esa potencia, no la pueden desarrollar. Esa es la óptica desde la cual hablo de naturaleza humana. Simplemente la definición de naturaleza humana en el sentido más objetivo, más cercano a su significado
meramente gramatical. Preguntan también si puedo dar un ejemplo de principios jurídicos fuertes. Con muchísimo gusto, con mucho gusto. A ver, fíjense. Sabiendo que todos aquí somos animales racionales y que por lo tanto se nos tiene que respetar como personas, sabemos que aquí a todos se nos tiene que respetar la libertad de expresión. Todos aquí tenemos derecho a manifestar nuestras ideas. Bueno, pues ahí está. En abstracto, ese principio debe respetarse la libertad de expresión de las personas. Eso es un principio jurídico fuerte. Porque hemos deducido, hemos aterrizado, si me permiten la expresión, hemos deducido de la naturaleza humana que todos tenemos libertad de expresión. Porque como somos personas, podemos decir lo que pensamos. O al revés, no decirlo, que a veces conviene más no decirlo que decirlo, pero bueno, ¿verdad? Sobre todo por algunos casos de libertad de expresión con los que me he topado últimamente, pero bueno. Bueno, ese es el principio jurídico fuerte. Debe respetarse la libertad de expresión de las personas. Eso es aquí, en México, en Jalisco, en cualquier estado de la República y en cualquier país, en cualquier rincón del mundo. Ahora, el principio jurídico débil, ¿cuál es? La regulación que se hace de ese principio jurídico en una norma de derecho positivo. El artículo 6º constitucional que habla de libertad de expresión. Ese es el ejemplo de un principio jurídico débil. ¿Por qué? Porque ahí está el principio jurídico, pero como ya ha sido regulado y ya ha sido llevado a la norma jurídica positiva, en ese caso estamos frente a un caso, un ejemplo de principio jurídico débil. También me preguntan, ¿cómo eso nos relaciona a lo que es justicia? La naturaleza humana, no sé si me preguntan con respecto a la naturaleza humana. Le pido al licenciado José de Jesús Flores si me puede poner la pregunta completa para responderla, por favor, con más precisión. Muchas gracias, licenciado. Mientras respondo a la licenciada Cuellar. Aunque eso ya está en norma positiva, que es la Constitución, sí. O sea, sigue siendo principio jurídico, aunque esté en la norma, pero se llamará principio jurídico débil en ese caso. Finalmente es un principio jurídico, pero ya se llama principio jurídico débil. Y bueno, pues estoy esperando al licenciado José Jesús Flores para que me mande la pregunta y ya continuaré con el tema. O me sigo y ya después que llegue, mejor. Bueno, entonces, les decía, argumentar es un ejercicio del siglo XXI. Argumentar a partir de principios jurídicos es un ejercicio contemporáneo. Lo digo no solamente así, de una manera muy simple, sino que esto es esta es una conclusión a la que han llegado muchos estudiosos del tema. Ya ayer mencioné a Dworkin, a Rodolfo Luis Vigo, también tenemos a John Finnis. Les cuento un poquito y muy, muy rápido en un minuto de John Finnis. John Finnis es un profesor que hizo su tesis en la Universidad de Oxford a cargo de un positivista a ultranza que era Hart, H.L.A. Hart, que se llama Herbert Lionel Adolphus Hart. Hart era un positivista. De hecho, es el contendiente o el antagónico de Dworkin. Dworkin es más naturalista, Hart era positivista. Los dos ya fallecieron. Dworkin, por cierto, murió el 14 de febrero, hace unos 7 u 8 años. Y resulta que John Finnis, del que quiero hablar más en concreto, estando a cargo del director de tesis, Hart hizo una tesis doctoral muy interesante sobre 100% derecho natural. De hecho, Hart le encarga una tesis en la que explica cuál es la fundamentación del derecho en derecho natural y John Finnis aparece con una tesis en la que sostiene que todo el derecho deriva de la naturaleza humana. A Hart
pues por poco le da un infarto porque él era positivista y nada de eso era sensato para él. Sin embargo, fue una tesis tan buena que Hart, además de haberla aprobado, pues la recogió como un texto que es uno de los principales fundamentos de derecho natural en la actualidad, y la tesis de John Finnis se publicó y ha vendido, bueno, pues cerca de 1 millón de ejemplares y se llama Ley Natural y Derechos Naturales, de John Finnis. Voy a poner aquí abajo en el chat el nombre de John Finnis. Ahí tienen el nombre para que si lo quieren buscar, pues con absoluta confianza lo hagan. Ahora sí ya está la pregunta del licenciado José de Jesús Flores. ¿Cómo es que esa noción de la naturaleza humana nos relaciona al sentido de la justicia que los principios jurídicos pretenden? Muy buena pregunta. Parecería que hay un salto argumentativo ahí, ¿no? Parecería que el hecho de ser personas automáticamente nos lleva a la justicia. Bueno, a ver, no tan automáticamente. La noción de naturaleza humana, de ser animales racionales, no indicaría nada, ¿no? Somos animales racionales. ¿Y eso qué? ¿Por qué no se relaciona con la justicia? Bueno, a ver, porque a partir de un ejercicio de abstracción de lo que es la naturaleza humana, a partir de qué somos las personas, es que hay una serie de imperativos no morales, conste, yo no voy a hablar de la moral, sino hay una serie de imperativos jurídicos que en efecto nos obligan a ser justos con el otro. Precisamente por la característica de alteridad que tiene el derecho, es que en una sociedad o en donde hay más de una persona, ya se puede hablar de que hay una relación de justicia. ¿Y por qué es esto? Porque nuestra naturaleza nos inclina hacia la relación con el otro. Y en la medida en que hay una relación con el otro y hay un intercambio, o bien hay una subordinación en un nivel jerárquicamente distinto o similar en una relación de coordinación, entonces necesariamente se tiene que dar lo que es justo a la otra persona. ¿Cómo es que la naturaleza humana, cómo es que el tener naturaleza humana nos obliga a hacer lo que es justo? Bueno, porque finalmente es un orden normativo que se da de manera espontánea en las relaciones humanas. Podríamos decir que hay otros órdenes normativos y eso es normal, pero aquí no nos importa ni la moral, no nos importa el convencionalismo social, ¿no? Sino que el que más natural surge de la dignidad humana o de la esencia del ser humano es la relación de justicia. Y en la medida en que todos tenemos esas características que nos hacen ser personas, entonces quedamos obligados a dar lo que es justo a la otra persona. Si ustedes quieren saber más del tema, les recomiendo los estudios de Javier Hervada. Javier Hervada ha publicado libros con EUNSA y también en la editorial Real y habla específicamente de qué es el derecho natural y explica con mucho detenimiento, con mucho mayor detenimiento al que yo puedo darle ahora mismo a la cuestión, cómo es que la naturaleza humana impone hacer lo que es justo. Cómo es que de la naturaleza humana deriva el derecho natural. Y lo reitero, el derecho natural no es un orden esotérico, no, ni deriva de la religión, ni de creer en ningún ser supremo. Es simplemente un conjunto de normas que derivan de esa naturaleza. Es muy gratificante cuando hay profesores que incluso desde la posición más atea y más recalcitrante de la negación de Dios explican lo que existe, explican que existe el derecho natural, porque no es necesario creer que hay un ser superior, ni una religión, ni una sabiduría más allá de lo humana,
para justificar la existencia del derecho natural. Es eso precisamente, ¿no? Un conjunto de normas que llevan a la naturaleza humana que justifican esas obligaciones llamadas principios jurídicos que obligan a hacer lo justo. Y bueno, pues, muchas gracias por la pregunta. Me puse filosófico, pero pues ya ahora sí regreso a lo más concreto. Gracias a usted, muy amable. Bueno, entonces, hay que argumentar a partir de principios jurídicos. ¿En dónde están los principios jurídicos? Constituciones, tratados internacionales, jurisprudencia. Si ustedes quieren aprender más principios jurídicos y quieren, incluso en sentido práctico, aprender más sobre cómo se argumenta, no desde normas, sino sobre todo a partir de principios, mi recomendación es estudiar sentencias internacionales. En México le hemos quedado a deber a los estudiantes, ¿eh? Lo digo con mucha vergüenza y también en clases de posgrado lo afirmo en ese sentido. En licenciatura no lo puedo comentar de esa manera porque pues sería muy mal comercial, pero en el posgrado, ya que el daño se ha hecho, sí comento que en México quedamos a deber en el estudio de licenciatura porque no enseñamos con sentencias. Particularmente materias como argumentación jurídica, como, y bueno, a ver, argumentación jurídica desde luego, pero otras materias como por ejemplo las de derecho positivo, no se pueden explicar nada más a partir de las leyes, se tienen que explicar a partir de sentencias. Y en México no estudiamos a partir de sentencias. Bueno, pues yo los invito a que si tienen inquietud por ver principios jurídicos y cómo se argumenta a partir de ellos, hay que ver sentencias. Sinceramente yo lo quisiera hacer, pero el tiempo no nos basta. Si quieren recomendaciones sobre alguna sentencia en materia de algún derecho en específico, escríbanme con absoluta confianza. La Corte Interamericana no ha hecho un trabajo tan abundante en estos años que tiene de trabajo. No ha dictado más de unas 420 sentencias. Dicta alrededor de unas 10 a 15 sentencias por año. Eso es muy poco. Pero las sentencias que dicta, las dicta con base en los principios jurídicos. Si quieren ver también buenas sentencias, lean sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o sentencias de la Suprema Corte de Estados Unidos, porque siempre se refieren más que a leyes, que lo hacen, obviamente lo hacen, se refieren sobre todo a principios constitucionales o bien a principios basados o establecidos en tratados internacionales. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Alguna sentencia que haya atrapado mi atención más interesante? Uy, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas. Depende de qué queramos hablar. Depende de qué derecho y por qué. Para mí hay sentencias que han atrapado mi atención que son muy interesantes porque están mal dictadas, pero también sentencias que están muy bien dictadas que han atrapado mi atención porque han establecido un estándar en la interpretación. A ver, me viene a la cabeza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos una sentencia muy, muy interesante del caso Hristosov contra Bulgaria. Así, rápidamente, ¿no? Una sentencia muy interesante sobre el derecho a la salud, precisamente, que estábamos poniendo de ejemplo. Un grupo de 11 personas un grupo de 11 personas se inconforman en Bulgaria porque no les administran una vacuna que al mismo tiempo resulta ser un gran tratamiento contra el cáncer. El Estado les niega el acceso a ese medicamento, a esa vacuna, además experimental, y les dicen, bueno, pero es que nosotros nos enteramos de que la están poniendo en México, en Canadá, Estados Unidos, Alemania y otros países. Y de hecho, un grupo de ellos va a Alemania que les pongan la vacuna en Alemania. Hay alguno que desafortunadamente fallece en
itinerario de todo este asunto y al final, pues bueno, después de agotar las instancias nacionales, cosa que es un requisito para poder acudir a un órgano supranacional, acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pues, confirma el palo. Les dice, pues, ¿qué creen? Que ustedes no tienen un derecho realmente a recibir ese tratamiento médico porque depende de cada estado. Y si en ese estado los atendieron correctamente según las posibilidades del estado, el estado no está obligado ya a ponerles la vacuna. ¿Por qué es interesante esta sentencia? Porque habla del derecho a la salud, porque no lo niega, pero al mismo tiempo porque le da la oportunidad a cada estado de decidir según sus circunstancias nacionales en específico, ¿no? En concreto, caso por caso, estado por estado, tiempo a tiempo, cuál es la forma de dar tratamientos médicos en cada estado europeo. Otra sentencia muy interesante que a mí me gusta mucho y que se dictó para México, con mucho gusto. Ahora sigo con las preguntas y también voy a esto de Arizona contra Miranda, que estableció los derechos Miranda, que estableció los derechos que se tienen que leer a una persona que se detiene. Otra sentencia dictada para México, les decía, es la sentencia de Castañeda Gutmann contra los Estados Unidos mexicanos. Aquella sentencia que se dictó cuando Jorge Castañeda Gutmann, ustedes se acordarán, en el sexenio de Fox, aspiraba a ser candidato a la presidencia, pero independiente. Y que al final el otro IFE le niega el registro porque no está presentado por un partido político. Después de una serie de errores muy graves cometidos por se podría decir que un poco por la justicia mexicana y también por Castañeda, acude al Tribunal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí le dicen que pues no puede ser candidato, pero no porque lo prohibía la Constitución, porque la Constitución no lo prohibía la ley. De hecho, esa ley era inconstitucional. La Corte Interamericana no se mete en problemas, no se mete a analizar la constitucionalidad, sino que analiza si el impedimento de ser presentado como candidato por no haber estado presentado por un partido político es o no convencional. Se mete a analizar esa convencionalidad. La Corte Interamericana dice, ustedes estaban acusando a Castañeda y su equipo, acusaban la violación de dos derechos. Uno, el derecho a recurso judicial efectivo y dos, el derecho a ser votado. Del primero dice, se violó, porque no estaba claro a dónde tenía que ir. Y encima la Corte no se metió al fondo del asunto. Y del segundo derecho, el derecho al voto pasivo, ahí dice, aquí cuidado. Aquí resulta que aunque parezca muy malo que le haya negado el derecho a Jorge Castañeda de ser candidato a la presidencia de la República sin ser presentado por un partido político, pues resulta que no es una violación al derecho internacional público. ¿Por qué? Porque cada estado puede decidir cómo regular el voto pasivo. Y siento un precedente en América, siento un precedente para todos los estados partes de la Convención Americana, porque deja que cada estado regule ciertos derechos. A cada estado le corresponde regular el ejercicio de ciertos derechos humanos, como por ejemplo, en el caso, el derecho al voto pasivo. Luego me preguntan si puedo escribir los datos de la resolución, con mucho gusto. Se llama Ristosov. 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 En este caso fue lo que les decía de la vacuna que también sería como tratamiento contra el cáncer. Me preguntan también, no, más bien escriben aquí. Iba a leer un nombre, pero no es el nombre de la persona que acaba de entrar. Luego, lo que transformó el derecho positivo en el país fue la sentencia Radilla Pacheco. Sí, pero yo me atrevería a decir que lo que transformó el derecho en América
en aquellos países que se sujetan a la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo que cambió totalmente la forma de ver y la forma de aplicar el derecho en todo el ámbito interamericano fue la sentencia de, se los escribo aquí, Almonacid Arellano contra Chile. Almonacid Arellano y otros contra Chile. En realidad es Almonacid y otros contra Chile. ¿Por qué? Porque en Almonacid Arellano contra Chile, bueno, Almonacid Arellano y otros contra Chile, la Corte Interamericana estableció la obligación de hacer control difuso de convencionalidad. Luego lo recordó en Radilla Pacheco, ¿no? Pero en la sentencia de Almonacid Arellano, que fue sobre una ejecución extrajudicial cometida contra esta persona y varios más, estableció que todas las autoridades nacionales tienen la obligación de revisar si sus actos están emitidos de conformidad con el derecho convencional o no. Y aquí nos podremos quedar una vida entera hablando de la efectiva vigencia del derecho internacional público. A ver, yo nada más lo hago como pregunta retórica. ¿Y el arraigo qué? El arraigo es una maravilla. O, al contrario, es el antihéroe. Ay, muchas gracias. Perdón, estoy... Mandé los datos de las dos sentencias y lo estoy mandando por mensaje privado. Discúlpeme, por favor. Discúlpeme, por favor. A ver, va. Ahí están los dos nombres que había escrito. Ristosov contra Bulgaria es la sentencia de la vacunación, o más que de la vacunación, es la sentencia de la vacuna utilizada como tratamiento médico que no se concedió a 11 personas en Bulgaria. Y Almonacid Arellano contra Chile es la sentencia en donde estableció el control difuso de convencionalidad. Muchas gracias por haberme hecho esa observación, licenciada Vanessa. Muy amable. Y creo que también les debía aquí un comentario. Sí, para el licenciado, alguien más me preguntó en mensaje privado si podía recomendar alguna sentencia que me hubieran impresionado por su buena interpretación en materia civil. Hay algunas en materia de propiedad, en materia del uso social de la propiedad o del factor social de la propiedad, pero déjenme la tarea. Si me quieren mandar correo para eso, con muchísimo gusto la mando. Bueno, pues entonces, les decía, sí, nos podemos quedar hablando aquí de obligaciones convencionales que no hemos cumplido en México. Y bueno, pues listo. ¿Ok? Sí, muy bien. Miren, un favor, es que se va a borrar el chat. Entonces, mándenme a esta dirección. Si quieren que les mande alguna sentencia. Y pienso en alguna y se las mando. Puede ser que tarde en responder, pero respondo. En serio. Me llegan como unos 58 correos electrónicos de respuesta densa todos los días. Entonces, tardo, pero respondo al final. Con toda confianza escríbanme. Bueno. En fin, esto de Almonacid Arellano es nada más para decir que ahí cambió el paradigma del derecho en América. Estableció la obligación de la revisión de oficio de la convencionalidad de forma generalizada para las autoridades de un estado. Y pues bueno, en fin, eso es lo que podemos decir de estas sentencias que son importantes. Volviendo al punto, la argumentación en el siglo XXI es una labor que se hace, sí, se puede hacer desde las leyes, pero sobre todo se hace desde tratados internacionales y constituciones, pero ante todo se hace desde la creatividad judicial. Y por eso hay que ponerse a estudiar tanto. La argumentación no se aprende, y esto va a parecer un comercial bastante extraño en mi contra y en contra del curso, pero la argumentación no se aprende nada más a través de buenos cursos de argumentación, sino que la argumentación se tiene que aprender, sí,
con buena capacitación, pero sobre todo estudiando de buenas fuentes como las que he estado recomendando y también a partir de sentencias. Y también a partir de lo que algunas sentencias hacen para no repetirlo, porque hay algunas sentencias así. Y bueno, pues listo. Creo que con esto ya podemos agotar esa pequeña introducción de unos pocos minutos que se hizo de 30. Si tienen algún comentario, por favor, mándenmelo por mensaje y con mucho gusto voy a sus preguntas o sus comentarios. Sí, justamente es ggardunod@gmail.com. ggardunod@gmail.com. Ese es mi correo. Gracias. Bueno, perfecto. Pues listo. Vamos a cambiar de tema. Hay varios métodos de interpretación jurídica. Todos los que vamos a ver aquí se utilizan. Me voy a abocar primero a los más importantes, a los que ustedes también ya conocen, y después hablaré de algunos que son un poquito menos conocidos. Voy a empezar por el argumento. Voy a empezar primero por explicar por qué los argumentos son el correlativo de los métodos de interpretación. A ver, cuando utilizamos un método de interpretación jurídica, como el teleológico, el topográfico, el pragmático, el de la no redundancia, el argumento contrario, etcétera, estamos asumiendo que ese método de interpretación es el que mejor se adecua a las necesidades del caso. En ese sentido, una vez que se lleva a la sentencia o a la demanda, según sea el caso, se convierte en un argumento. ¿Por qué? Porque el método de interpretación jurídica que hemos elegido, el que hemos hecho nuestro, implica llevar al escrito una determinada forma de interpretar la norma y de decir, y sobre esto es lo importante, se convierte en un argumento porque estamos afirmando, estamos tomando una posición con respecto a la validez de ese método interpretativo. Entonces, digo esto para que sepan que a partir de ahora es altamente probable que cuando hable de métodos de interpretación jurídica también hable de argumentos jurídicos. Porque lo que vamos a ver son formas de hacer argumentación jurídica a partir de métodos de interpretación jurídica. Estos argumentos se hacen muchas veces desde la norma, porque pasan primero por la interpretación jurídica. Hay veces que también se hace interpretación desde principios, y es lo que he dicho, cuando no se hace interpretación jurídica y simplemente se hacen discursos jurídicos a partir de tratados internacionales o a partir de constituciones o a partir de sentencias, sin hacer una relación con una hipótesis jurídica, una hipótesis normativa, entonces está haciendo argumentación a partir de principios jurídicos. Otra cosa es lo que se hace cuando se argumenta a partir de los métodos interpretativos que voy a mencionar en este rato. Ahora, este es un tema que puedo platicar con diferentes jueces de diferentes adscripciones, órganos y fueros. Y la preocupación es que no se argumenta bien. ¿Qué es esto de que no se argumenta bien? Pues que queda flojo, ¿no?, el discurso que se hace en la sentencia. Y queda flojo porque no hay una relación fuerte con la prueba, porque no se hace un buen estudio de la norma, porque se elige la norma equivocada. Oigan, y esto, miren, permítanme la expresión, pero es que es lastimoso, ¿no? Es un oso, que muchas veces hasta se citan normas que ya están abrogadas.
o artículos derogados. Eso hace que la argumentación falle. Eso hace que la argumentación sea pobre. ¿Cómo hacer que la argumentación sea buena? Pues con lo que estamos haciendo, pero sobre todo estando conscientes de que entre más razones se den de por qué se elige esa interpretación de esa norma o por qué se desvía el juzgador de una determinada norma, entonces la sentencia quedará más fuerte. Aquí es verdad que quienes operan con normas constitucionales y convencionales la tienen más difícil, porque son los que muchas veces tienen que desviarse del texto normativo con fundamento en la Constitución, eso está fácil, o bien en un tratado internacional, eso está muy difícil. Yo quiero ver quién es la autoridad jurisdiccional o administrativa valiente que se desvía del texto constitucional optando por el convencional, que así tendrá que ser, a partir de lo que dicen el artículo 26 y el artículo 27 de la Convención de Viena. Por curiosidad, vamos a analizarlos nada más para que sepan de qué estoy hablando y para que entiendan esta argumentación. Por favor, busquen el artículo 26 y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Hay muchas convenciones de Viena. Busquen, por favor, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales. Y cuando lo tengan, si hay alguien valiente que se quiera lanzar a leer, lo hace. Y si no, yo se los recito en prosa. A ver, porque sí me gustaría que quedara claro este punto. Bueno, a ver. Háganme saber si ya lo tienen a la mano. Yo veo que aquí mucha gente ya está buscando en el celular, otros no piden la atención en la pantalla. A ver, 26 y 27 de la Convención de Viena. Aquí el licenciado Francisco levantó la mano. Milagro que haya estado viendo esta parte de Zoom en donde estaba el licenciado Francisco, que si no, no me hubiera dado cuenta. ¿Usted se anima a leerlo, licenciado, o nada más quería decir que ya lo tenía? Ah, lo quiere leer muy bien. Va, perfecto. Lo quiere leer el licenciado Francisco. A ver, licenciado, muy buenas tardes. Adelante. Sí, el 26. El 26. Sí, es parte segunda, observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Sección primera, observancia de los tratados. 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Muy 27. bien. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 46. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Y este artículo se viola con la jurisprudencia del año 2014, la 293. Gracias. Nada más y nada menos. Muchas gracias, licenciado. Efectivamente. Así es. Así es. Nuestra jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, me están grabando, pero no pasa nada. Total, esto ya lo saben ellos. Nuestra jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es causa de responsabilidad internacional para México. ¿Por qué? Pues porque queda muy claro que los tratados internacionales no están ni al nivel de la Constitución, ni mucho menos por abajo de ella. Ahora, nada más les digo que el 26, si no mal escuché, esto es un recurso retórico un recurso didáctico muy pobre, pero denme esta licencia, concédanme esta licencia. Yo no sé si escuché bien, pero sí dice todos, ¿no? Que todo tratado, sí dice todo tratado, ¿no? Yo no sé por qué en México nos hemos creído eso de que nada más en materia de derechos humanos están al nivel de la Constitución y que los demás están por abajo de ella. Ahí dice todo tratado. Si le hiciéramos caso a ese artículo, entenderíamos que todo tratado está por arriba. Sí dice todo tratado, ¿no? Aquí me lo ponen, sí, todo tratado, no algunos tratados. Y el 27 es todavía más duro.
el 27 dice que no se puede alegar derecho interno para incumplir el convencional. Yo nuevamente voy a este tema. Y el arraigo y las limitaciones constitucionales de la defensa de los servidores públicos que integran el Consejo de la Judicatura Federal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contra algunas de sus resoluciones no hay recurso alguno, ni el amparo. Esto es una violación de derechos humanos absoluta, gigantesca. ¿Cómo que no hay cómo defenderse de la Corte? ¿Cómo que si emite una resolución determinada el Consejo de la Judicatura no hay recurso alguno, ni el amparo? Pero qué barbaridad. Eso es la denegación de la justicia. Y eso es la violación de un derecho humano. Pero bueno, esto salió por lo que decíamos del arraigo, ¿no? Maestro, ¿qué opina al respecto de que, me preguntan, maestro, ¿qué opina al respecto de que la grande carga laboral que tienen los funcionarios limita la manera de argumentar y fundar la sentencia con los principios jurídicos? Pues opino que es todo un drama. Y lo digo con conocimiento de causa. Porque a mí alguna vez me tocó salir a las 2 de la mañana de un juzgado. Y opino que tendríamos que invertir más en abrir órganos jurisdiccionales y habría que invertir más en capacitación. Eso opino. Y lo digo con mucha libertad de expresión. Espero no herir susceptibilidades, pero es la verdad. Tendríamos que invertir en capacitación, en abrir más órganos jurisdiccionales, en estados de una composición social y de una geografía complicada, como por ejemplo Jalisco, ¿no? Todavía más complicados, como Guerrero, o estados de una extensión muy amplia, tipo Chihuahua, Sonora. Ahí hay que invertir no solamente en abrir órganos jurisdiccionales y capacitar, sino también en llegar hasta los lugares más recónditos, porque también la gente necesita que se le imparta justicia. No se puede esperar que recorran 6 horas de caminos, brechas, terracerías, caminos ahí comunales semipavimentados y luego 1 hora de autopista para ir a la audiencia que se va a diferir. Entonces, ¿qué opino también de esto? Pues opino que es una realidad nacional cotidiana. Cuidado, no se crean que nada más en órganos locales, también federales. Y también pienso que se tendría que invertir en la construcción de mejores inmuebles. A ver, para que vean el tamaño del drama, no, creo que no se los tengo que contar, pero es que en México la preocupación del juez no nada más es dictar buenas sentencias, sino también hacer que el personal se lleve bien y encima que la gotera del 9º piso del edificio no vaya a inundar el archivo. Es que esto pasa en órganos federales. No piensen que es así. No, bueno, es que eso, primera instancia, ¿no? Además, muchas veces se habla de la primera instancia como si fuera, ay, primera instancia. Oigan, pero primera instancia es que es el punto de contacto con el justiciable. No se le puede tratar de esa manera. Bueno, el punto es que a nivel federal, ¿no? La gotera inundó el archivo y se mojaron los 3 cuadernos del amparo indirecto que ya fue y regresó del colegiado 3 veces. Creo que hasta en eso hay que invertir, en impermeabilizante. Ahora, yendo a la pregunta que me hacían, hay que invertir en capacitación y en contratar más personal y además personal bien estudiado y además bien capacitado en lo técnico, pero también en lo humano. Enseñar habilidades de esas habilidades que se llaman habilidades blandas, que se sepan llevar bien con el juez y con los compañeros, para que estén contentos cuando hacen la sentencia. Para que no estén tapados, ¿no? de trabajo, que encima de tener que redactar 30 acuerdos al día, se tienen que poner a escribir 3 sentencias en esa tarde. Creo que eso es lo que opino. En todas las materias. En todas las materias se consta que digo en todos los niveles.
pues por eso reconozco que se encuentren ustedes aquí y que les acerquen esta clase de cursos. También invertir en promover la autocomposición y la cultura de la paz. Sí, me parece muy cierto. Así los órganos jurisdiccionales se dedicarían al quehacer de la interpretación jurídica en cuestiones donde el derecho de los justiciales no es claro. Me parece que sí. Sé que Jalisco también ya está haciendo algo de esto, ¿no? Y están cada vez más, es cada vez más frecuente ver conciliadores y es más frecuente también ver mediadores privados. Creo que también se tiene que promover eso. Me parece muy cierto, muy atinado. La capacitación es personal. Si no nos dan las herramientas, solo queda trabajar un poco más para argumentar de una manera correcta y en una sentencia. Sí, hay veces que también pues pasa, ¿no? Yo no puedo señalar sin conocer las circunstancias concretas más internas de los poderes judiciales. Para esto yo tendría que estar en un consejo de judicatura, pero sí es verdad que pues hay que invertir en estas herramientas. Y hay veces que incluso el Poder Judicial lo quiere hacer. Yo tengo la certeza de que el Poder Judicial muchas veces quiere hacer esos esfuerzos, pero esto tiene que ser un trabajo en conjunto de los tres poderes. El presupuesto no nace del Poder Judicial. El presupuesto viene del legislativo y también de los balances que hay que hacer con el ejecutivo. Entonces, es muy complejo. Es muy complejo y me parece que la justicia en México también está sujeta a los vaivenes que el resto de los servicios mexicanos. Ahora, no es para consolar, porque mal de muchos es consuelo de pocos. Pero créanme que la impartición de justicia en México es muy buena. La realidad es que estos problemas no son privativos de México. Estos problemas de que a veces la justicia es lenta por la propia regulación y por las dificultades que se tienen de la vida cotidiana en los órganos jurisdiccionales, también se dan en otros países. Entonces, pues bueno, que sepan que en México estamos caminando hacia el progreso de la impartición de justicia, aunque hay mucho por hacer. Y esto es algo de lo que se tiene que hacer, la capacitación. Claro, las personas deben tener perfil adecuado para cada puesto, en cualquier órgano. Y que quienes tengan que ser abogados, pues que sean abogados. Por supuesto, claro, sí, que quien esté haciendo acuerdos no sea un diseñador gráfico, ¿no? o un ingeniero, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero bueno, me parece que diciéndolo se hace un avance. Y pues nada más basta hacer el mejor trabajo que cada quien pueda en su respectivo ámbito de atribuciones. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos ahora sí ya a empezar con los métodos de interpretación jurídica. Un repaso sumamente rápido, lo prometo. Dicen que es antipedagógico dar más de 50 minutos de clase. Yo me he tomado la libertad de extenderme y entonces no doy ese descanso de 10 minutos que correspondería a los 50 minutos. Lo he dado en una sola sesión, ayer fue así, y hoy también será así, y mañana y pasado también, pero con la advertencia de que vamos a terminar más temprano que ayer, para la mayor felicidad de todos ustedes. Bueno, un comentario más. Me dicen, creo que hace falta trabajar mucho en relación al nepotismo que existe en los órganos jurisdiccionales. Bueno, sí, es verdad. Es verdad. Y yo extendería el comentario al resto de instituciones mexicanas. No es nada más en el Poder Judicial. Y esto es dramático. Esto es un drama muy grande. En el Poder Judicial de la Federación se inventaron la regla de que un funcionario no puede tener más de 2 familiares o gente relacionada en su parentesco en el mismo circuito, pero bueno, a final de cuentas, se cambian de circuito porque pasan 2 kilómetros y la regla se puede violar fácilmente. Pero por supuesto que sí, es importante avanzar en eso.
sobre todo es importante no dejar una carga que no deben tener los meritorios. Pues sí, claro. No, finalmente los meritorios pues, son meritorios y ahí están haciendo poco a poco su trabajo y están ganando, están haciendo méritos. Claro, es verdad. Y también hay que recordar que a quien más se le da, más se le exige. Creo que tiene que imperar una regla. En el tercer circuito, pues no lo sé, no les podría decir. Yo hablaba del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, en fin, estas cosas son muy, muy concretas y muy, vamos a decir, ya en específico. No me puedo meter a todas ellas, pero ciertamente existen estos dramas en la impartición de justicia. Qué bueno que en Jalisco no pase eso tan gravemente. Pero la realidad es que tiene que haber, ¿saben qué? Además de una correcta capacitación técnica, tiene que haber una capacitación en lo humano. Tendría que haber una buena capacitación en la administración del talento. Que los superiores jerárquicos sepan cómo tratar a los colaboradores. Que haya una mayor capacitación específica para ciertas materias. Que en materia familiar se les dé algún curso un curso básico de psicología, o que en materia penal, pues que a los fiscales y a quienes integran órganos jurisdiccionales se les forme también en cómo abordar los casos de manera que sean sensibles a las circunstancias concretas de cada uno de ellos. Es lo que hay que hacer. Pero bueno, en fin, entonces vamos con los métodos de interpretación jurídica. Justo como lo propone la licenciada Huerta. En materia penal, los jueces de ejecución de penas en criminología, por ejemplo. Me parece un muy buen ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver. Yo les iré dando en algunas ocasiones, a través del chat, algunos links para que hagan clic y vean las tesis y las jurisprudencias a las cuales el Poder Judicial de la Federación ha arribado a partir del estudio preciso de ciertos métodos de interpretación. Hay casos en que el Poder Judicial de la Federación ha resuelto ciertas tesis, ciertas jurisprudencias, o ha dictado tesis y jurisprudencias con respecto a los métodos concretos de interpretación jurídica. El que más llama la atención es la interpretación doctrinal, pero bueno, ya lo veremos después. Vamos a empezar entonces con el argumento de autoridad o con el método de interpretación a partir de la autoridad. El método de interpretación jurídica ab exemplo, se escribe ab exemplo en latín. Por cierto, si ustedes quieren saber más del tema, les recomiendo varios libros. Por ejemplo, el libro de Manuel Aguiris Pelayo, que se llama Teoría General de la Interpretación. Él es un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí le estoy poniendo la referencia bibliográfica completa. Bueno, no completa, el nombre y el nombre del autor y el libro. Búsquenlo, es muy bueno. Es un libro grande, gordo, pero es un libro que tiene mucho material, en el que pueden aprender cosas muy concretas, muy profundas sobre cada uno de los argumentos, y además, pues tiene varios de los temas que hemos tratado aquí, y también por ahí algún tema sobre sofisma, si no mal recuerdo. Está publicado por Porrúa. Es un libro publicado por Porrúa. También pueden buscar el libro de Luis Guerrero sobre lógica, pero quiero otro, de Gerardo Dehesa. Gerardo Dehesa Dávila.
es un libro que publicó, bueno, editó y publicó la Corte y que sigue editando y publicando. Ya irá, no sé, quizá en la sexta edición, quizá. Es de Gerardo de Sadávila y se llama Introducción a la retórica y a la argumentación. Gerardo de Sadávila, Introducción a la retórica y a la argumentación. Es otro libro valioso porque enseña todos los argumentos que vamos a ver hoy, todos y más. Buena pregunta, señoría. Fíjese que sí recomiendo a Manuel Atienza, aunque Manuel Atienza ya es un poco más elevado porque es muy teórico. Pero por supuesto que sí. Si quieren libros de Manuel Atienza, hay uno que se llama Las razones del derecho. Atienza. Manuel, Las razones del derecho. Este es un libro publicado aquí en México por la UNAM, me parece. Teorías de la argumentación. Y también hay otro libro de Atienza con el doctor Rodolfo Luis Vigo, que tengo aquí a la vista. Bueno, pensé que tenía a la vista, pero no lo tengo. Que es sobre, pues sí, tal cual, argumentación jurídica. Es un libro colectivo en el que participaron varias personas y se llama Argumentación Jurídica. Y ese está publicado por Marcial Pons. Es un libro publicado por Marcial Pons. Se llama Argumentación Constitucional. No me acuerdo si es primero Atienza, Manuel y Vigo Rodolfo. Y se llama Argumentación, pues me está fallando ahora la memoria, Argumentación Constitucional. Es argumentación constitucional. Ese libro está publicado en Marcial Pons. Pensaba que era un libro rosa, y si no, es un libro publicado por Porrúa, me parece. Sí, es por Porrúa. Es un libro publicado por Porrúa y el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Es otro libro recomendable. Y hay otro por ahí de Manuel Atienza de Marcial Pons que ahora les voy a recomendar, que ese sí es un libro rosa, tengo la certeza. Denme un instante. Disculpen ustedes el lapsus. Fíjense, el libro en el que estaba pensando se llama, es de Rodolfo Luis Vigo. Y Alarcón Carlos. Se llama Interpretación y Argumentación Jurídica. Es un libro más teórico que práctico, pero bueno, igual sirve. El libro de Manuel Atienza y Vigo es más práctico, tiene una parte un poquito más práctica. Ahí está. Y ese sí es un libro publicado por Marcial Pons, que está aquí. Es un libro rosa publicado por Marcial Pons. Otro libro igualmente muy teórico, pero muy interesante para quienes les guste la filosofía del derecho. Ya que estamos hablando de libros, ¿no? Pues vamos. El libro de Milagros Otero Parga.
Milagros Otero Parga y Roberto Ibáñez Mariel. Se llama Argumentos de la Argumentación Jurídica y Argumentos de la Argumentación Jurídica, Panorama Práctico. Eso de Panorama Práctico es como marketing, porque la verdad es que no está tan práctico, pero es un libro muy interesante de argumentación jurídica y de interpretación jurídica. Son unos 12 a 13 capítulos, escritos también en forma de libro colectivo. Son varios los que aportaron ese libro y es un libro que recomiendo. Ahí lo tiene. Pues listo. A ver. ¿Puede anotarlo? ¿Cuál de todos? El último que mencioné ya lo puse, que es el de Otero Parga. Muy bien. De nada, con mucho gusto. Bueno, pues entonces, ya, ahora sí, sin más preámbulo, no lo he anunciado muchísimo y nos hemos ido a otras cosas que son interesantes, pero que no son el centro. A ver, vamos porque hoy creo que vamos apenas a empezar la exposición de los métodos de interpretación jurídica y me voy a extender hasta mañana. A ver, vamos con la argumentación jurídica. Por ejemplo, el argumento de autoridad. Ya lo conocen, rápido. Es un argumento que parte de la idea de la autoridad o de la idea del saber socialmente reconocido. En México, esto del saber socialmente reconocido no es lo que empuja el funcionamiento del Poder Judicial, en específico de la jurisprudencia. Una cosa es que a los jueces se les respete mucho, que el Poder Judicial sea el poder con más prestigio, o que la labor jurisdiccional sea una labor muy honorable, pero otra cosa es que el ingrediente o que la justificación de que las sentencias se vuelvan un criterio obligatorio sea ese saber socialmente reconocido. Lo explico con palabras más simples. En México, lo que pesa de la jurisprudencia, esa jurisprudencia regulada por la ley de amparo y por la Constitución, esa fuente de derecho formal llamada jurisprudencia, se obedece no porque derive del saber socialmente reconocido del juez, sino más bien se obedece porque lo dice la ley, porque la ley obliga a los distintos poderes judiciales a obedecer esa jurisprudencia. En el sentido más estricto de la interpretación a partir de la autoridad o el argumento ad exemplo, lo que haría operativa la obligatoriedad de la jurisprudencia sería el saber socialmente reconocido del juez. En México no es así. Ahora, en México sí se puede utilizar el argumento de autoridad, y ahora mismo voy a buscarles un criterio jurisdiccional sobre eso. Les estoy buscando el link. En México sí se puede utilizar el argumento de autoridad a partir de la doctrina. Ese es el argumento, se podría decir, más puro de autoridad. Un instante que no me estaba abriendo la página. Aquí está. La doctrina puede servir como argumento de autoridad. No sé si ustedes se atreverían a hacerlo, pero la realidad es que sí se puede argumentar a partir de la doctrina en México. Otra cosa es que se haga caso a lo que se diga a partir de la doctrina, pero es una forma de darle fuerza al argumento. Si ustedes ya hicieron una magnífica interpretación y ya hicieron una magnífica relación de pruebas, pues ¿por qué no agregarle un ingrediente de cultura, se puede decir, y hacer referencia a que algún estudioso del derecho piensa como ustedes?
esto es una invitación también a estudiar. Y puede ser que esa sea la solución para un caso complejo. Ahora mismo les voy a enviar el link en el que la propia jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación habla de que la doctrina es una fuente del derecho, que se puede atender como parte de una buena argumentación en una sentencia en México. Que no está funcionando bien esto. Les pido por favor que abran este link que está apareciendo ahora mismo en el chat. Es un ejemplo de cómo la propia Corte ha aceptado que la doctrina es un elemento de argumentación jurídica. Y así hay más. Ahora, ¿quieren contraargumentar? Siempre hay. ¿Cómo? Aquí les mando otra. Les pido que abran ese link y en cuanto hayan terminado de leerla, en un minuto y medio, les mando otra que sirve para contraargumentar a quien les citan sentencia. Les citan doctrina, perdón. Qué raro. No, pero qué raro, lo acabo de mandar. Ahí está. Perdónenme, lo mandé como mensaje privado otra vez. Discúlpenme. Bueno, pues ahora van a ir los dos juntos. Primero abren uno y después abren el otro. A ver. Discúlpenme. Les pido por favor que abran este. Y parece que lo volvió a mandar privado, que es la por parte de todo. Ahora sí va a aparecerles. Disculpen, por favor. Típicamente soy mucho mejor con la tecnología. Yo no estoy dando una. Ahí está ya. Para todos. Disculpen, por favor, por la espera. Tardé media hora en mandarlo correctamente. Lean, por favor, esa tesis y luego van a leer la que les voy a mandar en un momentito más, en medio minuto. Quizá alguna vez habrían visto ya este criterio. Véanlo. Después les voy a mandar otro que es jurisprudencia y que curiosamente se contrapone a este. O no se contrapone, nada más amplía la idea. Bueno, ya, porque ustedes lo pidieron. Ahí va. Qué raro. A ver, voy a intentarlo. A ver.
Lo voy a mandar nuevamente a todos. Lo voy a mandar nuevamente a todos. Lo voy a mandar nuevamente. Lo voy a mandar nuevamente. Quizá no les llegó por el mismo error de hace rato. Muy bien. Bueno. Pues ya está. Eso es nada más para ilustrar que hay una habilitación para acudir a la doctrina. La doctrina constituye una forma de argumentar. La interpretación jurídica a partir de la autoridad o interpretación jurídica ab exemplo o el argumento de autoridad o el argumento ab exemplo tienen dos principales elementos para su funcionamiento. La jurisprudencia en el sentido más estricto del concepto y dos, la doctrina. Digo la jurisprudencia en el sentido más estricto del concepto porque es la jurisprudencia entendida como fuente formal del derecho, no la jurisprudencia como labor de los jueces o como ciencia jurídica, sino más bien como la fuente formal que deriva de una sentencia que ha adquirido relevancia y obligatoriedad. Lo que ahora también se va a conocer como precedente. Eso es también jurisprudencia, como sentido, en su sentido formal, ¿no? En su sentido de fuente formal del derecho. Ahora, la doctrina no tiene la misma relevancia, no tiene vinculatoriedad, no es una fuente formal del derecho, por más que lo haya dicho Villoro Toranzo hace muchos años. Y la peor parte es que los alumnos se lo siguen aprendiendo igual. En primer semestre le siguen diciendo Introducción al Estudio del Derecho que doctrina es una fuente formal. No, no es una fuente formal. Pero puede convertirse en una fuente formal, particularmente si llega a la jurisprudencia. Si llega una sentencia, se vuelve fuente formal, pero la sentencia, no la doctrina. Pero el punto es que lo que dice el doctrinario se puede volver la norma jurídica para el caso concreto o para un caso que está por conocerse. Ahí tienen ustedes dos criterios, me parece interesantes. Uno que dice que se puede argumentar a partir de la doctrina y otro que dice que el que lo diga la doctrina no significa que sea verdad, ¿no? Bueno, vamos a otro método de interpretación porque pues se agota el tiempo y la verdad es que no era mi intención quedarme aquí tanto tiempo. O mejor dicho, en todo lo que dijimos antes. Vamos al argumento sistemático. Seguramente conocido por todos ustedes, ¿no? La interpretación sistemática. Fíjense que esta es una muy buena forma de jugar con la ley. La interpretación sistemática implica asumir que el ordenamiento jurídico es un todo. La interpretación sistemática implica asumir que la norma jurídica se tiene que desentrañar a partir de sus relaciones con otros artículos, con otras normas. No se interpreta de manera aislada. ¿Por qué se llama interpretación sistemática? Porque parte de considerar el derecho un sistema, parte de considerar que el derecho y que la norma jurídica, desde luego, son un sistema. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de elementos ordenados de manera lógica y funcional con un objetivo común. Bueno, pues se supone que la ley es eso, un sistema. Si la ley es un sistema, entonces sus elementos están relacionados unos con otros y no se pueden interpretar de manera aislada. Una buena argumentación parte de demostrarle al justiciable que la autoridad jurisdiccional conoce bien la ley. ¿Y cómo se le demuestra eso? Pues mostrándole, exhibiéndole las relaciones entre artículos, entre preceptos, entre normas de una y otra ley.
Entonces, la interpretación sistemática implica interpretar unas normas con otras. De la interpretación sistemática se desprenden otras formas de interpretación, como por ejemplo la interpretación extensiva, la interpretación restrictiva, la interpretación conforme. Estos métodos de interpretación, todos implican relacionar a la norma con otras normas. La interpretación extensiva, por ejemplo, implica que, como lo dice su nombre, se amplía el número de casos a los que se puede aplicar una norma. O bien que los efectos del precepto, los efectos de la hipótesis, se extienden de manera que la norma contenga unas consecuencias adicionales a las que parece tener exclusivamente. La interpretación extensiva es, hasta cierto punto, una forma también de cambiarle el sentido a la norma. Me gustaría que leyéramos el siguiente precepto para que quede todavía más claro. Por favor, abran este link. Tengo la certeza, justamente, licenciada Estrada, justamente vamos a eso, precisamente. Vamos a ver este link, por favor. ¿Lo pueden abrir? Y para esta tesis necesitaremos pues unos 3 minutos. Bueno, me espero un minutito más para que terminen de leerlo. Vamos a ver. ¿Ya habrán acabado todos? Todavía no. Ok. Algunos ya. Bueno, entonces, fíjense. Les decía que la interpretación sistemática, muchas gracias, licenciada Corona. Fíjense, les decía que la interpretación extensiva da la oportunidad de hacer, de jugar mucho con el contenido de la ley. Y esto entonces permite hasta modificarla. La interpretación extensiva dice que, o más bien permite que
un precepto normativo se amplíe de manera tal que comprenda casos no previstos por la norma, uno, o bien que las consecuencias de una norma se extiendan de manera tal que puedan comprender consecuencias originalmente no previstas en dicha norma. ¿Qué pasa en este criterio? Bueno, en este criterio dicen, pues sí, es verdad que se puede multar, pero bueno, en algunos casos, pues es bastante cruel, ¿no? Dice este criterio que la interpretación extensiva puede permitir que en consideración de las obligaciones de una autoridad, pues no se le multe. No sé si queda claro el ejemplo. Ahí está, ¿no? Ahí está el criterio y el texto que es bastante claro. Ahora, la interpretación restrictiva. La interpretación restrictiva es, pues, lo contrario a la que analizamos. En interpretación restrictiva, ¿qué sucede? La norma es interpretada de manera tal que algunos casos que quedarían comprendidos en la hipótesis normativa dejan de estarlo. Uno. O dos, unas consecuencias que estarían originalmente comprendidas en esa norma, dejen de estarlo. Por favor, van a hacer clic en el chat y se lo estoy enviando ya. Ya les tiene que haber llegado. Perdón, llegó. Nuevamente se fue el mensaje privado. No entiendo por qué. De verdad no sé por qué. Y la persona a la que le estaba mandando los mensajes privados me ha de odiar. Ya se mandó. Ya se mandó. De nada. Tómense, por favor, 1 minuto y medio para leerla. O, bueno, 2 minutos. 2 minutos. ¿Cómo se nota que ya estoy apurado ahora? Ajá, ok. Estoy leyendo una pregunta muy interesante. No, es una barbaridad precisamente. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y es inquietante lo que hace en el Poder Judicial de la Federación. Totalmente. Me parece una excelente pregunta y una gran aportación. Y además de que me lo mandó en mensaje directo, este licenciado me encabezó su pregunta con la indicación pregunta anónima. Y así lo vamos a dejar. Lástima, porque así no le puedo dar el crédito que merece. A ver, me preguntan, bajo su punto de vista, ¿es correcto que cualquier o algunos órganos del Poder Judicial de la Federación imitan criterios que se encuentren totalmente contrarios a lo que expresa la norma o la ley? En materia civil, civil propiamente, no familiar, he visto varios ejemplos que prácticamente dejan sin efectos lo que expresamente indicó una norma. Sí, eso pasa, eso hacen ahí.
¿No habría un desequilibrio de poderes o que el judicial contrarreste las facultades del legislativo? Totalmente. Totalmente, y es una barbaridad. Es una muy buena pregunta. Sí, esto sucede en el Poder Judicial de la Federación. Ahora, es natural. No digo que esté bien, pero digo que es algo natural. Es algo que, por las condiciones, tiene que suceder. ¿Por qué? Pues porque es el órgano judicial terminal. Y porque su tarea propia de control de constitucionalidad concentrado, porque hacen control de constitucionalidad concentrado, provoca que puedan decir lo que quieran. Entonces, este es el gran drama del siglo XXI en el derecho. ¿Se acuerdan de todo lo que estuvimos viendo y hablando de protagonismo judicial, etcétera? Esa es una de las manifestaciones, que el Poder Judicial le puede cambiar totalmente el significado a la ley, particularmente el Poder Judicial de la Federación en México. El intérprete constitucional puede cambiar el contenido o el significado incluso a la propia Constitución y nadie va a decir nada. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nadie más después de ellos. Según mi perspectiva, es principalmente incorrecto, aunque en ocasiones puede salvar de cometer una injusticia, pero en principio, en mi perspectiva, es una barbaridad. Es escandaloso, poco menos que escandaloso. El licenciado Francisco pregunta, ¿una interpretación extensiva también se da en los asuntos de los incidentes de inejecución contra autoridades responsables desde 1990? Solo han procedido 42 casos a pesar de los millones de amparos. Pues sí, es una forma de interpretación extensiva o de otra cosa. Bueno, aquí tienen un ejemplo de interpretación restrictiva en el chat en el link que abrieron desde el chat. Vieron un ejemplo de interpretación restrictiva. Esta es una innovación, porque como se han dado cuenta, tiene hasta secciones, ¿no? El criterio tiene los hechos, el criterio jurídico y la justificación. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, es interesante porque dice cómo es la interpretación restrictiva. En la justificación específicamente, dice que la sala entiende que, dado el grado de restricción que un proceso penal implica sobre los derechos de las personas imputadas, el derecho de las víctimas a ejercer la acción penal directamente se debe entender como procedente solamente cuando la ley lo determina y según los requisitos que establezca. Esto es una forma de interpretación restrictiva. ¿Por qué? Porque dice que solamente en esos casos. Pero la interpretación restrictiva, en el más puro de los sentidos, incluso limita todavía más las consecuencias de la norma. Y los acorta todavía más. También había hablado de la interpretación conforme. La interpretación conforme es una interpretación utilizada en los órganos de control constitucional. Es una forma de salvar de la inconstitucionalidad o de la declaración de inconstitucionalidad a las normas. Dicho muy rápidamente, la interpretación conforme implica que si hay una posibilidad de interpretar la norma que no implique su inconstitucionalidad, se debe optar por ella. La interpretación conforme obliga a optar por la interpretación que salve de la inconstitucionalidad a la norma. Y finalmente, otra forma de interpretación sistemática es la interpretación armónica. La interpretación armónica implica interpretar las normas de manera tal que el contenido de estas no entre en choque, provocar el menor número de antinomias posibles. Y bueno, pues miren, yo prometí que iba a acabar más temprano, no lo logré, pero me parece que el tiempo se tenía que aprovechar de esa manera y pues bueno, como siempre estoy abierto a sus preguntas y me apena mucho, pero mañana vamos a tener que abarcar todavía más de este tema, pero eso no significa que queden exentos de traerme el texto que quieran que revisemos. No significa que no haya tarea. Bueno, pues me parece que es muy prudente y muy humano que aquí paremos
y que mañana lo retomemos en este punto. Muchas gracias.